Hacer la radiografía a una marca tal vez es lo más importante de un proyecto, porque aquí es donde te vas a dar cuenta qué elementos son los que intervienen en el diseño del empaque. Lo que toca es la radiografía. ¿Qué es una radiografía? Es una herramienta que inventamos de alguna forma en el estudio para poder conocer un poquito mejor cómo está constituido un empaque. Cuando uno va a trabajar una marca, lo que tiene que hacer previamente es analizarla. Cómo está constituida en términos gráficos, si es que tiene fotografía, si es que tiene elementos de diseño distintivos, si es que tiene una tipografía que destaque. Todas estas cosas van a contribuir a que uno pueda entender mejor lo que tiene que trabajar. En este caso te estoy enseñando un ejemplo de cómo Alto Mayo tenía estos empaques. Y además, como vimos que tenía algunos elementos ya a nivel de forma que podrían a nosotros darnos ciertas pistas. Si estos elementos los vamos viendo gráficamente, nos genera este tipo de formas. Lo mismo puedes hacer tú con la marca que estés investigando. Te va a servir para ver si esta marca está teniendo demasiadas formas que la constituyen dentro del empaque o si es un empaque bastante simple que puede seguir funcionando sin ningún problema. También te recomiendo que lo hagas en la parte posterior. Va a ayudar muchísimo a entender sobre todos esos elementos que son muy pequeños siempre de diagramar, como son los ingredientes, como son los permisos legales y todos esos elementos que componen las partes posteriores de un empaque. Siempre hay que cuidar esos detalles para que siempre sigan funcionando bien. También puedes ver y analizar las partes de los costados de los empaques. Si es que el empaque tiene un elemento que pueda distinguirse, lo puedes analizar sin ningún problema. Y también puedes analizar las diferentes presentaciones que tiene la marca que vas a hacer. En este caso, en el caso de Alto Mayo poseía varios tipos de formas, varios tipos de empaques, de varios gramajes, y como ves, en cada empaque la diagramación iba cambiando poco a poco. Si retrocedo acá un poco, podemos observar que hay un grano de café que está ilustrado, pero si nos vamos a otro tamaño de empaque, lo que puedes observar aquí es que el grano de café desapareció. Solamente conservaron la curvatura del grano, pero ya dejó de ser un grano de café. Eso es una falta de consistencia, obviamente, dentro del diseño. Acá vemos también la parte posterior. Y si el empaque se reduce más, pues se reduce más todavía el estímulo del grano de café, termina por desaparecer. Estos son algunos elementos que nosotros pudimos observar cuando estuvimos viendo el caso de Alto Mayo. También vimos que tenían otras presentaciones que son, digamos, especiales dentro de lo que se considera los estilos de café y las calidades de café. También vimos cómo se comportaban en las latas, ¿no? Donde los gráficos van cambiando un poco. Y también vemos cómo se ha adaptado la marca a elementos mucho más pequeños y difíciles de diagramar, como son el caso de los sticks, que son elementos muy verticales, muy pequeños para poder contener información. Y en algunos displays también vemos cómo la marca se ha venido comportando. Como podrás observar, siempre hay, en algunos casos, más información, menos información, pero es importante que tú lo puedas señalar a tu cliente porque así se va a dar cuenta cuántas cosas se está metiendo o cuántas cosas se está incluyendo dentro de la diagramación de un empaque. Cuando haces una radiografía para una marca, lo que tienes que hacer es investigar todas las presentaciones que esta marca tenga. Es importante que consideres qué elementos tiene, si es que tiene tipografías diferentes, si es que los gráficos también son diferentes o si han conservado una consistencia a lo largo del tiempo. Te va a servir mucho para tu proyecto. Dentro de los parámetros que tú puedes señalar o puedes incluir dentro de tu análisis está también la categoría nacional. Para este proyecto elaboramos un cuadro que nos podía dar pistas en dónde estábamos ubicados y esto también te puede ayudar a ti en tu proyecto o con tu cliente. Puedes hacerlo en conjunto con él también, que te dé información de cómo su marca está ubicada dentro del espectro de ventas. Entonces aquí iniciamos cómo eran los cafés torrados, cómo eran los cafés descafeinados o cuáles eran los 100% café. También vimos si es que estaban en un esquema de precio,
si es que eran parte del mainstream o si ya estaban en una categoría premium o inclusive de lujo. Entonces aquí es donde ubicamos a Alto Mayo dentro de este espectro que nos sirvió muchísimo para poder ver el proyecto que nosotros teníamos que trabajar. Cuando ordenes tu información para poder enseñársela a tu cliente, lo importante es que puedas tenerlo bajo ciertos esquemas. La clasificación que hicimos nosotros podríamos haberlo hecho por solubles, para pasar, café en grano, por el color de los empaques o la fotografía. La decisión que tomamos fue irnos por solubles y para pasar. Los solubles son, en este caso, Nescafé, que es el líder mundial. Tiene varias presentaciones, algunas presentaciones que son más premium, otras presentaciones que son mainstream. Tiene una segunda marca que es Kirma. Podemos observar marcas como Juan Valdez. En este caso estamos viendo la marca propia de un supermercado en Perú. Es importante que consideres que el mercado local que estamos viendo actualmente es el mercado peruano. Podemos observar también presencia en este mercado de algunas marcas de café colombiano. En los cafés para pasar, lo que tenemos es la presencia del plástico y lo tenemos en varias versiones. Podemos observar que en algunos casos son con acabado mate y en otros casos son con acabado brillante. Vemos también que los formatos se repiten mucho. Estos formatos verticales son formatos que suelen repetirse en todas las marcas. Vemos que en otros casos también hay un color que es mucho más preponderante que en otros. Pero sobre todo lo que vemos es el material. A veces el material es transparente también para poder ver el contenido y en otros casos es completamente opaco. Vemos también que en algunos casos se repetía mucho el color negro, pero sin ninguna presencia muy importante tampoco en góndola. Ahora, una cosa es ver un empaque, como lo estamos observando acá, sobre un fondo blanco, porque es parte de lo que teníamos que hacer en el estudio con el cliente, pero en realidad cómo se ven las marcas en las góndolas. Porque las góndolas es el verdadero lugar donde se exhiben las marcas. Y aquí es donde vas a ver la lucha por tener mayor atención de un consumidor. Y esto es algo que tú vas a tener que hacer. Cada vez que vayas a un supermercado, observa cómo se comporta una marca en una góndola. Tómale fotos con tu celular, que para eso es justamente una herramienta que vas a utilizar para tu proyecto. Pero también observa a las personas. Observa cómo los consumidores se detienen a ver o a buscar una marca de preferencia o inclusive a enterarse por primera vez cómo esta marca se está presentando ante ellos. Es importante que los observes porque en mi caso me he dado cuenta a veces cuando he estado en un supermercado, he visto que hay personas que se interesan por el diseño de una marca. Hay personas que no, simplemente van, las compran y se van. Pero generalmente uno puede encontrar una persona que se interese porque le ha llamado mucho la atención el diseño particular que pueda tener una presentación. Aquí lo que puedes ver como en algunos casos son más ordenados o son más desordenadas las presentaciones. También podemos ver acá algunos detalles, como algunas marcas se confunden con otras también y cómo hay elementos que son característicos en el caso del café. Pareciera que el color verde siempre es para hablar de descafeinado, siempre es un elemento que se repite en varias marcas. Y los elementos negros cuando las marcas quieren connotar que son mucho más premium. En el caso de Alto Mayo, la marca iba a estar en tostadurías. No iba a ser solamente una presencia en góndola. A pesar que hicimos la investigación en las góndolas, donde teníamos que concentrarnos era en tostadurías. En tostadurías clasificamos 10 tostadurías porque podrían ser 20, 50, dependiendo del lugar en el que estés, vas a encontrar muchas de estas, pero vamos a mencionar solamente 10. Neira Lab es un ejemplo, cómo han venido trabajando sus empaques. En el caso de Origen es otro ejemplo. Y aquí es algo que vamos a ver de forma muy recurrente, que es el utilizar estos empaques justamente de material de papel, no plástico, sino material de papel crudo y que encima haya un sticker ya referencial de lo que es la marca. Y
Y aquí es donde se convierten, digamos, estos empaques se vuelven mucho más rústicos, podríamos decirlo de esa forma. Podemos observar varios estilos, pero generalmente se repite este patrón. Es un patrón que se va repitiendo en las tostadurías. Justamente como no son industriales, lo hacen de manera mucho más artesanal. Y en nuestro caso, nosotros también teníamos que vernos de alguna forma así, porque nosotros íbamos a estar con presencia en tostadurías. Y luego la extensión de la marca podría estar en los supermercados. En este caso sí estamos viendo que han utilizado plástico, pero no es lo más común. Lo más común es que estén en papel. Así como tenemos la categoría nacional, también tenemos la categoría internacional. Veamos la categoría de Coffee Roasters. Aquí nosotros lo que pudimos hacer es clasificar esta categoría por un ranking, que te recomiendo que lo hagas siempre a través de rankings, porque te puede ayudar con tu cliente a entender un poquito cómo las marcas funcionan en otras partes del mundo. También podríamos haberlo hecho por país y también por estilo gráfico. En este caso lo que elegimos fue el estilo gráfico. ¿Por qué estilo gráfico? Porque ahí podríamos a su vez subdividirnos en estilos como la ilustración. Y así podríamos analizar empaques que estén basados netamente en estos. Como verás acá, las ilustraciones que están puestas en estos empaques son ilustraciones planas, son ilustraciones modernas, son ilustraciones mucho más gráficas. Pero también la misma marca tiene ilustraciones que, a pesar de ser planas, tienen más detalles. Esos son ejemplos nada más de cómo una marca o un empaque puede recurrir a un estilo de ilustración o varios para poder generar sus propias identidades. No es el único estilo, también puedes tener el estilo de grabado, que es un estilo con reminiscencias antiguas, pero también están estas marcas que recurren a lo lineal. Puedes observar cómo esta marca ha optado por hacer unas líneas muy simples en blanco y negro para poder destacarse frente al resto del empaque. Ahora, no es la única forma de hacerlo. También existe el color. Estas líneas en estos empaques, que también son muy simples, están basados en el color. Pero también tienes las marcas que han optado por tener ilustraciones un poco más recargadas, ilustraciones que podríamos decirlos casi como de tatuaje, ¿no? Acá generan una especie de textura a raíz de cómo se están haciendo las ilustraciones, pero sin embargo la marca no compromete la información ni la tipografía porque la está encajonando en un recuadro para poder protegerla frente a la propia ilustración y que no se interrumpa la lectura. Pero también tienes esta opción, que es una opción, digamos, muy detallista. Esta ilustración, si uno la observa, tiene a su vez elementos gráficos dentro de la propia ilustración. O sea, cada detalle, cada línea, cada punto, cada forma geométrica que han usado es para formar a su vez una textura y generar toda la ilustración. Como ves, hay muchas formas de hacer ilustraciones para empaques. Esto fue la clasificación de estilos que hicimos nosotros en su momento. Hay muchos más estilos que puedes tú seleccionar en tu proyecto. Lo que sí te recomiendo es que a la hora que hagas tu proyecto puedas hacer una clasificación de cómo estás evaluando cada empaque o cada marca que estés trabajando, porque te va a ayudar a tomar decisiones. Otro elemento dentro del estilo gráfico, además de la ilustración, son las texturas. Otro recurso que uno puede tener al momento de hacer el diseño de un empaque. Como ves en esta marca, la marca también es una marca muy simple, minimalista, pero ha recurrido a hacer texturas, en este caso geométricas, para que funcionen dentro de lo que es el estilo de este empaque. También existen otras marcas, como esta de acá, que está recurriendo a texturas geométricas, pero aquí son mucho más recargadas, son texturas que recurren inclusive al color, o en este caso tienes a una marca que a comparación de la anterior ha recurrido a texturas también, pero son mucho más simples. Acá tenemos otra marca que ha recurrido a elementos geométricos que se repiten una y otra vez. También hay las texturas
que tratan de simular algún tipo de ilustración, pero siguen generando texturas.